Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, bienvenidos hoy a celebrar el sábado de la primera semana del tiempo ordinario. Hemos acabado con ello la primera semana de todo el tiempo, que van a ser 34 semanas, meditando sobre el ministerio, la vida pública de Jesús. Vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Presentamos el alma de Wilmer Pérez y de Josué Rivera, también de Mercedes Marte, de Dante Sánchez, de María Polanco en su cuarto mes, Carlos Manuel Díaz, Esther Cabrera, Mariano Acosta y Mariano de Jesús. También presentamos a los enfermos la salud de Roberto, Sora, Joan Enríquez, Danilda y Patricia. Y también una acción de gracia por el cumpleaños de Wilka Acevedo y Daniel Gutiérrez Severino. Con estas intenciones, presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo nuestro pecado. Cerremos nuestros ojos y arrepintámonos de cuanto hemos delinquido. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Busca los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del corazón son rectos y alegran al Señor. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y les enseñaba.
Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, les dijeron a los discípulos: de modo que come con recaudadores y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, la palabra de hoy, la primera, la de la carta a los Hebreos, nos está hablando de la palabra, la fuerza, la eficacia que da la palabra. La palabra nos ayuda porque cuando uno se pone a evaluarse uno mismo, muchas veces uno puede tener la tendencia a excusarse, a reducir los pecados de uno, a decir, a justificarse en lo que uno hace. Y la palabra es la que ayuda a uno, la que penetra, la que ayuda, la que llega a los tuétanos de los huesos y nos ayuda a nosotros a entender verdaderamente cuál es nuestra verdadera realidad, cuáles son las intenciones del corazón y nos las revela. La palabra nos ayuda a nosotros, la palabra es lámpara, la palabra es espíritu y es vida, y la palabra nos ayuda a nosotros a poder confesar mejor la salvación de Cristo cuando yo soy capaz de reconocer de una mejor manera mi real pecado. A veces podemos dificultar la obra de Dios cuando no queremos reconocer el pecado, y la palabra, ese espíritu es vida y me ayuda a mí, me ilumina, es como si en medio de un cuarto oscuro uno enciende nada más que un pequeño fósforo y ya el cuarto entero queda iluminado y uno distingue cosas ya, nada más que con un pequeño fósforo. La palabra de Dios es luz y nos ayuda a nosotros y nos acompaña para poder hacer ese camino penitencial de descubrir cuál es nuestra propia realidad. Y por eso vemos nosotros que con esta encontramos a un Jesús que un sumo sacerdote. Aquí me encanta esta frase porque aquí está ayudando a los judíos que se han convertido al cristianismo a llamar a Jesucristo sumo sacerdote, el verdadero y eficaz sumo sacerdote. Porque los judíos tienen su sumo sacerdote, o tenían en aquella época su sumo sacerdote cuando había templo. Y dice, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que simplemente ofrece sacrificios, sino que se compadeció, asumió nuestra propia condición, menos en el pecado, asumió la condición de nuestra caducidad y nos ayuda desde allí y comprende. Dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado como nosotros, en todo menos en el pecado. Jesucristo asumió la condición humana y con ello ha manifestado su determinación de nuestra salvación. Y esa es la belleza que hoy nosotros vivimos en este día. Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, gracia que nos auxilie oportunamente, que nos ayuda a entender. Para mí fue una gran alegría esa gracia con la que yo pedí siempre y estuve en búsqueda. Por un tiempo, en los años mozos míos, estuve buscando la verdad y estuve en diferentes iglesias buscando y pedí al Señor. Oía cantos, leía la palabra y buscaba de corazón. No estaba aferrado a hacer esto o a lo otro, sino que incluso si el Señor hubiese dicho la verdad, yéndome, estaba dispuesto a oírlo, a quedarme, a vivir en la iglesia, quedarme. Y escuché la gracia de entender que solamente desde la iglesia se puede vivir en plenitud la comunión con Cristo y con los hermanos. La Iglesia Católica es el gran baluarte, atacado por todos, cualquier cosa. De repente uno ve comunicadores, uno ve periodistas, uno ve gente en la calle, jóvenes ahora, mal influenciados de sus padres, que yo creo que no he visto ninguna entidad en la sociedad que tenga más enemigos. Quieren acabar con ellos los poderosos, quieren acabar con ellos hasta los protestantes, quieren acabar con ellos los de la ideología de género, quieren acabar con ellos los que buscan que haya consumismo en la sociedad, buscan acabar con ellos los que buscan que haya hedonismo y placer en la sociedad.
todos los que buscan cualquier cosa menos lo que Cristo espera, se la cogen con la Iglesia Católica. Todo el mundo. Y eso me hace a mí estar más seguro que ese es el lugar donde hay más frutos. Eso es lo que me hace a mí estar seguro que tanta piedra tirando allí es porque ahí hay mucha manzana, mucha fruta, mucha abundancia. Y no estamos hablando de abundancia de riqueza material. Estamos hablando de que aún a pesar de la fragilidad de los miembros, de los ministros, de nosotros, esa es la iglesia. Y ese es el árbol de la fe, el árbol de la vida. Ahí está el árbol que nos ofrece a nosotros poder alimentarnos del fruto del árbol de la vida que se llama la Eucaristía. Qué bello saber acercarse a la Eucaristía con la certeza de la que decía San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 100, mártir, discípulo de Juan, y también fue discípulo también anteriormente de Pablo. Ignacio de Antioquía, que dice que sufrirán condenación los que se acercan a la Eucaristía sin estar conscientes de que la Eucaristía es Dios, y es Dios el que está ahí. Y cuando alguien lo dice en el año 100, yo puedo creerle mucho más a que un petulante que de repente acaba de salir de la iglesia porque le dijeron 4 cositas capaz de echar por tierra la riqueza que por tantos siglos, desde el inicio, desde el capítulo 6 de Juan, fíjense, el maestro de Ignacio de Antioquía, que habla del pan de vida, que quien come mi carne, esa es mi carne, y el pan que yo le daré es mi propia carne. E Ignacio de Antioquía sigue en la misma línea, sigue en la línea de decir ese es Dios. Y no reconocen, los que se pierden no reconocen que ahí está, en la carne y en la sangre de Cristo está el verdadero Dios. Y entonces por esto, pedir al Señor que podamos atraer a los demás y hacer un llamado. A veces no hemos podido atraer, al contrario, a veces por nuestras fallas o por nuestras fragilidades, incluso podemos haber alejado a mucha gente del banquete. Cada uno tendrá que dar cuentas. Tendremos que dar cuenta de lo que no hemos ayudado o de lo que hemos ayudado, de lo que hemos aportado. Pero ciertamente este es el lugar, la Iglesia Católica, desde donde se sirve el banquete eterno, el banquete de la Eucaristía, Jesucristo mismo en su carne y su sangre que nos da el alimento. Y la palabra corrobora esto. La palabra de Dios corrobora esto y lo corroboran los discípulos de los que escribieron la palabra de Dios. Entonces por esto, una tradición tan antigua, me cuesta trabajo pensar que de repente Juan el evangelista tenía plena razón, dice eso es mi carne y es mi sangre, y de repente su discípulo dice eso y ahí se equivoca, diciendo lo mismo, diciendo que ahí está Cristo. Bueno, hay que ser un tosudo. Y cuando yo descubrí los padres de la iglesia, me olvidé de todas esas vueltas por todas esas iglesias, que por bonito que hable alguno, que por bonito que cante alguno, y que por bonito que sea el ambiente en algún momento, no es por ahí por donde se recibe la vida. La vida la ofrece Cristo, y Cristo en su carne y su sangre, convocando a todos los que quieran alimentarse de ella, creyendo en ella. El otro día estaba oyendo un debate, y un hermano separado, hablando con una petulancia, diciendo que creía que Jesucristo estaba realmente en la Eucaristía, pero no estaba ahí. Sí, pero que no estaba. Era solamente espiritual, pero realmente. Y digo, ¿cómo lo quiere entonces? ¿Lo quiere con pollo, con papa? O sea, nosotros no podemos elegir aquí cómo me parece a mí que es la Eucaristía. Yo no puedo decir, cada uno de nosotros no puede decir, a mí me parece que es así, pero no asá. Me parece. Hemos recibido una enseñanza de los apóstoles, y los apóstoles dieron una enseñanza a los continuadores, y los continuadores a los continuadores. Y el empecinamiento es tratar de cortar esa enseñanza tan hermosa que hemos recibido. Por eso el día que yo tomé la determinación de volver a la iglesia, yo puedo decir que estuve 4 semanas que fui a la misa el domingo y no comulgué, con dudas, con muchas dudas. Tenía dudas, hay que decirlo. Debía tener 17 años. Y tenía dudas, y al tener dudas preferí quedarme. Y creo que hice bien. Porque en esas dudas uno es mejor pedirle la gracia, pedirle la ayuda. Y lo que hacía era, mientras los demás comulgaban, Señor, revélame lo que es, ayúdame. Y lo pedí. Y por esos 4 domingos
Yo pedí, ayúdame, revélame, yo haré lo que tú me reveles. Y a la quinta semana ya lo entendía, fui a comulgar. Qué alegría. Pero es bueno reforzarse en la idea y no estar comulgando por comulgar, sino reforzándose en la idea y tomando conciencia de quién es el que está ahí. Y después en el Evangelio, que me encanta el Evangelio de hoy, en el Evangelio de hoy el Señor nos muestra que no tiene acepción de personas. Nosotros podemos estar creyéndose que los cristianos somos un clubcito de puros. Hay muchas de esas iglesias separadas que dicen, a mí me encanta oír a Fernando Casanova, que fue un pastor protestante, pentecostal evangélico, y que él dice, cuando volvió aquí, él decía que allá se creía que eran pecadores. Y sin embargo la belleza de aquí es que lo sabemos. Y lo sabemos. Y sabemos que allá hay pecadores. Si alguno quiere, se va de aquí, dice, porque cree que aquí hay pecadores, allá va a encontrar otros pecadores. Yo estaba en esa enseñanza y me dirigió a mí y me dijo, ¿verdad, monseñor? Que usted y yo sabemos de eso. Porque es así. O sea, la fragilidad humana no convierte en angelitos. Todo el que se meta en una secta o de repente comienza a hablar de Dios de una manera diferente a como hablaba y parezca que está montado. La realidad es la palabra de Dios que nos revela nuestra realidad de pecado y la invitación a romper con este pecado en la realidad y vivir en la gracia que el Señor nos llama a vivir. Y eso es ¿a quién? A los pecadores. No puede llamar a los justos. No puede ser medicina para los que están sanos. Él vino para la humanidad en la cual toda carne está enferma. Todo ser humano está enfermo y necesitado. Y aquí se le acercaban los recaudadores y la gente de mala fama. Entonces ahora es un lío, porque si alguien se sienta con gente de mala fama, acaban con uno. Bueno, eso es lo que pasará siempre, parece, porque es lo que pasó con el Señor. Pero ciertamente hay que tratar de sentarse y ayudar, porque seguramente los recaudadores no eran personas que no estaban pensando. Si se acercaban a Jesús era porque estaban preocupados de lo que estaban haciendo. El recaudador de impuestos le cogía dinero a los de su propia raza para dárselo a los romanos. Por más insensible que sea, tenía que haber una preocupación allí. Se le acercan a Jesús y Jesús definitivamente los llamaba a la vida de gracia, como lo hizo con Leví. Llamó a Leví, a Mateo, al que después sería Mateo, lo llama y le dice simplemente, ven, sígueme. Y así él dejó todo y le siguió. Ah, pero eso es un pecador. Ah, bueno, ¿y qué quería? Que él llame a los justos. ¿Qué quería? Y aquí viene el peligro de formar el clubcito de los puros y aprender a querer llamar al grupo que uno no está de acuerdo, los impuros, los malos, cualquier cosa. Los epítetos que van sembrando la división en medio de una iglesia llamada a vivir la unidad. Jesucristo, cuando en la última cena terminó, según el Evangelio de Juan, levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, que todos sean uno. Y aquí cada uno es uno separado del otro. Aquí hemos hecho muchas veces el ejercicio de la división y somos escándalo muchas veces para la iglesia. ¿Por qué? Porque atacan diciendo, estos no son cristianos, los católicos no son cristianos, estos no saben de esto, estos están perdidos, estos están condenados, aquellos son los hijos de la gran ramera, del Apocalipsis, y así por el estilo. Y somos capaces de condenarnos cuando el mismo Jesús es el que dijo, no condenen para que no sean condenados. ¿Cómo podemos nosotros condenar? Podemos denunciar actitudes equivocadas, y eso lo hizo San Pablo. Pablo lo hizo incluso hasta con Pedro en un momento determinado. Sin embargo, nosotros vemos que eso no quiere decir que lo condena o que lo juzga, sino que lo invita a recapacitar. El pecado en el mundo hebreo se llama hatá, que significa fallo del tiro. Un cazador que dispara a una presa y le dispara y falla el tiro, eso es hatá. Y el pecado es un proyecto fallido. Dios no nos llamó para el pecado, nos llamó para la vida de santidad. Y el pecado es el fracaso de la santidad de nuestra vida, aunque es posible, pero siempre con la gracia del Señor. Y cuando Jesús se nos acerca, siendo pecadores, nos habla, nos invita, nos transforma y nos alimenta con su Eucaristía. Una vez así, podremos participar como los recaudadores,
como Mateo y como todos los que han pecado y que pueden volver al mar de la gracia, al río, a la corriente de gracia que es Cristo, y de Él y de su Eucaristía, su cuerpo y su sangre, recibir la fuerza para vivir la fidelidad y la santidad. Ojalá que el Señor nos ayude, que no condenemos como hicieron los fariseos y que seamos capaces de descubrir las maravillas de un Dios que se acerca a un pecador y lo transforma en justo. Qué alegría es saber que la gracia tiene ese poder en cualquier persona, incluidos nosotros mismos. Que el Señor nos ayude y nos acompañe hoy y siempre. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas al Señor. Por la Iglesia Universal, por nuestra diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones del mundo, por nuestra patria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren los horrores de la guerra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por los difuntos Wilmer, Josué, Mercedes, Dante, María, Carlos Manuel, Esther, Mariano y Mariano de Jesús, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, Roberto, Sora, Joan, Danilda, Patricia, para que el Señor se les haga cercanos y les haga experimentar la fuerza de su bendición, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por Wilka y Daniel, que cumplen años hoy, para que el Señor los bendiga y ellos sean capaces de hacer siempre buen uso del don de la vida que han recibido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Tu sigues repartiéndonos tu pan, y quien toma de este pan, Por este no tendrá más hambre. Él será para nosotros. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vivo soy. Y del trabajo del hombre que Esa es recibe, nuestra Él será por gracia. nosotros también. Verbum caro factum est, verbum panis factum est, verbum caro factum est, verbum panis factum est. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Ahora, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en el amor, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firme esperanza. Por eso, junto a todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, el Señor nuestro y Salvador, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos permite servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Wilmer, Josué, Mercedes, Dante, María, Carlos Manuel, Esther, Mariano y Mariano de Jesús, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Cuerpo, sangre y enfermedad. Vamos ahora, mis hermanos, a hacer comunión espiritual, conforme a la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Cerremos los ojos y hagamos comunión espiritual de este misterio celebrado aquí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. La voz de mi amado, pero aquí que viene, saltando por los montes, brincando por los collados, semejante es mi amado una gacela, un joven cervatillo, semejante es mi amado una gacela, vedle que ya se para, detrás de nuestra cerca, mira por la ventana, atisba por la reja.
Oremos. Renovados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos aquí. Que el Señor nos ayude a vivir, no juzgando a los demás y sobre todo buscando la gracia que nos ilumine el pecado y nos ayude a salir de él con su poder, que nos ayude a vivir verdaderamente la vida cristiana en plenitud. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.